La conferencia de hoy es el niño que no aumenta de peso, causas endocrinológicas, nefrológicas y gastrointestinales. Hablará primeramente el doctor Sergio Fernández Ortiz, gastroenterólogo pediatra. Estudió medicina, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León, pediatra del Hospital Universitario de la misma universidad, gastroenterología pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, México DF. Aparte, motilidad intestinal y trastornos funcionales digestivos en el Children's Hospital de Columbus, Ohio, y jefe de pediatría del ISSSTE León. Le damos la palabra al doctor Sergio Fernández. Buenas noches. Antes que todo, gracias por la invitación de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema pues bien complejo, muy amplio, muy difícil de cubrir. El niño que no gana peso o la falla de Medro es una situación muy común durante la práctica clínica del pediatra, y vamos a tratar de cubrir los aspectos desde los tres puntos de vista de los especialistas, pero también una cobertura general de lo que ve el pediatra en la consulta. Primero empezamos con el significado de la palabra medrar, que según el diccionario de la lengua española significa prosperar, progresar, mejorar, crecer, ascender o acrecentar. Y es importante tenerlo cuando falla todo esto, pues el niño entra en una situación difícil. Existen más definiciones de falla de Medro que películas de la risa en vacaciones, entonces ha sido bien difícil caracterizar el significado, porque no todos tienen una definición unánime, y por eso de repente fallamos para poder identificar a estos pacientes. Pero aunque las definiciones son un poquito aburridas, tenemos que siempre aterrizar y aprendernoslas de memoria. Entonces la definición de un niño con falla de Medro es un niño menor de 2 años de edad con peso por debajo de los percentiles 3 o 5 para la edad en más de una ocasión. Niño menor de 2 años de edad con peso inferior al 80% del peso ideal para la edad, o el niño menor de 2 años de edad cuyo peso cae 2 percentiles a lo largo del tiempo en una gráfica de crecimiento estandarizada. Estas son 3 de las definiciones más aceptadas, pero existen a través del tiempo muchas definiciones y puede variar un poquito, ¿verdad? Pero en general casi todos los niños pueden encajar en estas definiciones. Es importante para nosotros, como pediatras y gastroenterólogos pediatras, saber por grupo de edad cuánto debe de aumentar de peso cada paciente. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos esta gráfica donde nos demuestra cuántos gramos tiene que ganar por día o por mes el paciente en los diferentes grupos de edad, sabiendo que va cambiando el rango de crecimiento en los diferentes grupos de edad en la pediatría. Es importante saber que en cuanto a la definición, no debe de catalogarse un paciente con falla de Medro o con pobre ganancia de peso mediante mediciones únicas. O sea, es importante que el paciente sea valorado en su crecimiento a lo largo de diferentes mediciones y no solamente una medición aislada. Hay que recordar que el crecimiento es escalonado, nunca es continuo, entonces es importante remarcar que hasta el 20% de los pacientes en la edad pediátrica pueden cursar con periodos de falla de crecimiento por lo menos hasta de 3 meses. Entonces, es frecuente que eso suceda, que haya detenciones pausadas de los pacientes, y eso no significa que el paciente tenga una patología. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es muy variable y eso va a depender de la población que estudiemos, así como también de la definición que utilicemos. Se sabe que en Estados Unidos el 1 al 5% de los ingresos hospitalarios corresponden a esta causa y que el 10% de estos pacientes se ven en centros de atención primaria.
15% a 25% de los pacientes indigentes pueden tener esta situación, y la UNICEF ha dicho que hasta el 40% de los niños menores de 5 años en el mundo presentan una alteración en el crecimiento, para que vean la magnitud de lo que nos enfrentamos. Y que habitualmente son más los factores ambientales los que contribuyen más que los genéticos en este tipo de pacientes. Las causas de falla de Medro son muy extensas. Todo el libro de pediatría puede causar pobre ganancia de peso o una falla en el crecimiento. La clasificación habitual anterior era clasificar al paciente que no ganaba peso en causas orgánicas y causas no orgánicas, siendo las no orgánicas las más frecuentes, hasta el 60 o el 70%, siendo una alteración en el hábito psicosocial la más frecuente, lo que llamamos nosotros derivación materna. Lo más actual aceptado es dividir a los pacientes en 4 categorías que nos van a ayudar a caracterizar a nuestro paciente. Entonces los podemos dividir en 4 grupos: ingesta inadecuada de nutrientes, donde vienen todos los pacientes que tienen alteraciones para los trastornos alimentarios. Aquí se agregan también pacientes que tienen malos hábitos de alimentación, trastornos de la deglución, el paciente con reflujo gastroesofágico severo. El otro grupo son los pacientes que tienen disminución del apetito o la incapacidad para ingerir grandes cantidades de comida. Y entonces ahí vienen la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades sistémicas, ¿verdad? Enfermedades cardiopulmonares, respiratorias, pacientes con trastornos neurológicos. Los pacientes que tienen alteraciones en la absorción o aumento de las pérdidas. O sea, aquí es la parte más importante de la gastroenterología, donde los gastroenterólogos tenemos más acción, y entonces tenemos a los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, fibrosis quística, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal que incluye el Crohn y el CUSI, enterocolitis, diarrea infecciosa, obstrucción intestinal. Esos son el grupo donde los gastroenterólogos tenemos un poquito más de acción. Y por último, el grupo de los pacientes que tienen requerimientos aumentados de nutrientes o utilización ineficaz de los mismos. Y ahí es donde entran los pacientes con hipertiroidismo, cáncer, otra vez la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades sistémicas crónicas o recurrentes y otras más que es realmente difícil abundar porque cualquier causa puede producir falla de Medro. Entonces es importante que nosotros tengamos, en cuanto a la etiología, una orientación que nos va a ayudar para poder determinar qué es lo que está padeciendo nuestro paciente. Entonces la orientación diagnóstica va para ver primero cuándo empezó la falla de crecimiento y cuál es el parámetro de crecimiento que está más afectado. Entonces, en cuanto al inicio, sabemos que si empezó antes del nacimiento, pues tenemos un paciente con una desnutrición intrauterina, o sea, los pacientes que no tienen una buena ganancia de peso durante la gestación. Si el paciente inició al nacer, entonces pudiera tener una patología congénita, como dentro de las causas gastroenterológicas, pues, como por ejemplo la fibrosis quística. Y si el paciente inició durante la lactancia, pues entonces el trastorno puede estar relacionado con la ingesta de los nutrientes, y entonces podemos ver en las causas gastroenterológicas la enfermedad celíaca o la alergia a la proteína de la leche. Si es el parámetro afectado el que vamos a ver para orientarnos, esta tabla es muy útil para ver hacia dónde vamos a dirigir nuestro paciente o hacia dónde vamos a dirigir nuestra evaluación. Entonces tenemos que si el parámetro afectado son los 3, o sea, el perímetro cefálico, el peso y la talla, eso nos va a indicar que el paciente tiene una patología intrauterina. Si la talla es la que está afectada, pero tiene un perímetro cefálico y un peso normal o casi normal, entonces eso nos orienta más hacia la etiología endocrinológica, que comprende más las anomalías de crecimiento de hueso y de cartílago. Y
si el peso es el afectado, pero tiene talla y perímetro cefálico normal, entonces eso nos indica más el área en la que a la que pertenezco, que es la gastroenterológica, donde hay pacientes que tienen mala nutrición de larga evolución, hay una ingesta inadecuada, enfermedades gastrointestinales ya propiamente dichas, enfermedades crónicas de otros sistemas y malnutrición primaria sin patología subyacente. Entonces es importante que cuando caractericemos al paciente sepamos bien distinguir qué parámetro es el que está afectado. Dentro del diagnóstico, la piedra angular de todo esto es la historia clínica. En la mayoría de los casos, cuando hacemos una buena historia clínica y una buena exploración física, el clínico va a ser capaz de llegar al diagnóstico o orientarnos bastante cercano a lo que está sucediendo. Entonces es importante, sabiendo que la mayoría de los pacientes tienen una situación no orgánica o una alteración ahí psicosocial, es importante abundar, y por eso puse esta tabla, ¿verdad?, donde tenemos que empezar la historia clínica desde el embarazo, ¿verdad? Si fue deseado, si hubo incidentes, si hubo ingesta de fármacos o de tóxicos, la edad gestacional que tuvo el bebé al nacer, la somatometría al nacimiento, hay que reconstruir las tablas de peso y talla, hay que ver si hay sintomatología asociada, principalmente gastroenterológica, si hay diarrea, si hay vómitos, si hay anorexia, si hubo o no lactancia materna, a qué edad se introdujo la fórmula o la alimentación complementaria, cómo ha ido el desarrollo psicomotor, las enfermedades interrecurrentes, si el paciente se ha enfermado constantemente de enfermedades respiratorias o si tiene una cardiopatía, si hay antecedentes de una cirugía previa, la actitud frente a la comida del paciente, y buscar bien los antecedentes de la familia, de la interacción que tiene el paciente con sus padres, que eso es vital en el paciente que no gana peso o que no crece. En la exploración física pues tenemos que tener en cuenta todos los parámetros de medición del niño, de preferencia si se puede hacer pliegues de tríceps, el perímetro cefálico, la realización de índices nutricionales, la exploración muy minuciosa por aparatos y la presencia de signos clínicos que nos orienten hacia ciertas patologías. En el caso de la gastroenterología, pues bueno, preguntar intencionadamente el tipo de evacuaciones, si el paciente vomita, la cantidad de alimento ingerido, todo ese tipo de situaciones. Entonces, cuando ya tenemos al paciente, después de haber hecho una historia clínica y una exploración física completa, se dice que la mayoría de las veces no vamos a necesitar estudios complementarios, ya que la mayoría de las veces el trastorno es no orgánico, pero cuando hay patologías asociadas, tenemos una lista de estudios basales que podemos hacer de primera intención, que incluyen la biometría hemática, el metabolismo del hierro, la serología para enfermedad celíaca, que incluye la IgA total y los anticuerpos antitransglutaminasa y los anticuerpos antiendomicio, un general de orina, un urocultivo, un coproparasitoscópico seriado, y si hay afectación de la talla en el paciente que evaluamos, entonces hay que pedir una edad ósea, que eso lo va a completar un poquito más Oscar más adelante. Si esos estudios no nos dan una idea, entonces tenemos que tomar estudios que nos orienten hacia una patología exacta, ya orientados por la clínica y por la exploración física. Entonces podemos solicitar estudios para reflujo gastroesofágico, electrolitos en sudor si sospechamos de fibrosis quística, PPD si sospechamos de tuberculosis, virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis, estudio del Helicobacter pylori, eso es importante que lo mencione ya que es del área de gastroenterología. Existen pacientes que son refractarios al tratamiento nutricional o que tienen anemia por deficiencia de hierro, refractaria al tratamiento con hierro, que pueden tener una infección por el Helicobacter pylori. Y estudios ya más especializados, que son los de composición corporal, que es la bioimpedancia, donde nos ayuda a calcular el gasto energético de nuestro paciente. Tenemos entonces el algoritmo de estudio del paciente con pobre ganancia de peso o falla de Medro. Entonces vamos a ver que la mayoría de las veces el paciente vamos a diagnosticarlo con la historia clínica y la exploración física.
Entonces tenemos que, si tenemos una causa orgánica, ese paciente tiene que ser derivado inmediatamente al especialista adecuado, dependiendo del sistema que esté afectado. Si la causa no la podemos determinar, entonces tenemos que tomar estudios que nos ayuden a llegar al diagnóstico. Si el resultado es positivo, entonces tenemos que referirlo al especialista indicado. Si las pruebas son negativas, entonces vamos a dar las recomendaciones de tratamiento externo, que incluyen la dieta diaria, el consejo nutricional, la educación paterna y la intervención psicosocial. Y cuando hay una causa no orgánica, entonces el tratamiento es el que les acabo de mencionar. O sea, hay que hacer una historia más importante desde el punto de vista psicológico, y vamos a reservar la hospitalización solamente en el paciente que no está recibiendo una alimentación adecuada y que lo tenemos que ver para mantenerlo cerca en observación, intervención psicosocial o la educación de los padres. Ya por último, les voy a hablar del tratamiento desde el punto de vista gastroenterológico. El tratamiento habitualmente tiene que ser multidisciplinario, incluyendo especialistas en nutrición y en psicología, más los especialistas pediátricos. Hay que cubrir 5 aspectos importantes en el tratamiento, que son el asesoramiento nutricional, la modificación del comportamiento alimentario, el tratamiento de las deficiencias nutricionales secundarias, tratamiento farmacológico y hospitalización. Brevemente vamos a discutir cada uno. En el asesoramiento nutricional hay que calcular siempre los requerimientos calóricos del paciente para ver si está cumpliendo con esa meta. Siempre tenemos que establecerle al paciente un plan de nutrición, sobre todo en el paciente con pobre ganancia de peso. El paciente tiene que saber cuál va a ser la guía a seguir, no lo podemos dejar libremente que él escoja. Es importante que a la hora de alimentarse no debemos de forzar al niño, ni chantajearlo, ni amenazarlo, ni distraerlo, ni ponerlo a ver televisión para que empiece a comer, ni dejar que el niño picotee durante todo el día para comer. Lo que sí debemos promover es que el niño come en familia, que se ajuste a los horarios y a los tiempos de la comida. Los suplementos nutricionales son importantes que los utilicemos, pero es sumamente de mucho valor el que el médico y los padres tengan en cuenta que el suplemento no debe sustituir a la alimentación del niño, es solamente una adición a su alimentación, porque habitualmente comen el suplemento y comen, dejan a un lado la comida habitual. Es importante mencionar que la alimentación enteral y parenteral se reserva solamente para los casos extremos. En cuanto a la modificación de la conducta, es bueno crear un buen ambiente para el paciente, que a la hora de que el paciente se va a enfrentar a la alimentación, ya sea alimentación con el biberón o el seno materno, o ya cuando come comida sólida, que tenga una buena interacción en el ambiente de la alimentación. Hay que tratar de disminuir la ansiedad de los padres y educar a estos mismos de las dudas más comunes que tienen, ¿verdad? Entonces aquí las enlisté diciendo que habitualmente los pacientes que consideran por peso normal, es decir, que el peso normal puede ir desde la percentila 3 hasta la 97 y que eso no tiene nada que ver con el peso promedio. A veces vemos no solamente los padres, sino los pediatras o gastropediatras aferrarse a que el paciente esté en el promedio, y un paciente que está en la percentila 5 pero que siempre mantiene un estándar de crecimiento o de ganancia de peso es un paciente normal, ¿verdad? Independientemente si está lejos del peso promedio. Para eso tenemos rangos, que el peso siempre es relativo a la talla y que el peso aislado no es solo para diagnosticar, que la velocidad de crecimiento cambia con la edad, como todo en la pediatría, que el apetito al igual no es homogéneo, hay periodos, sobre todo en los pacientes entre 18 y 24 meses, donde su apetito disminuye y de repente podemos crear una mala interacción con el niño forzándolo a comer, y que jugar con la comida es aceptable, no ser el niño se relaciona con la comida a través del juego, ¿verdad? En cuanto a los tratamientos de las deficiencias nutricionales, pues la más importante y la más común es la ferropenia. Hay que tratarla con los suplementos de hierro que ya conocemos, y en casos muy raros de otras deficiencias, pues suplir estas mismas.
En cuanto al tratamiento farmacológico, es algo que tenemos que remarcar. Es controversial siempre el uso de los estimulantes del apetito en los pacientes con pobre ganancia de peso. Uno tiene que tener, se han descrito en muchos artículos los pros y los contras de estos medicamentos y tiene que tener muy claro la razón por la que lo utiliza. En general no se recomiendan, sin embargo en la actualidad, en las reuniones de paneles de expertos, existen ocasiones en las que uno las puede utilizar. No lo debe utilizar uno de rutina. Y el más utilizado es la ciprofloxacina. O sea, si utilizamos el estimulante del apetito con reglas de la alimentación y con un plan nutricional específico, entonces lo podemos utilizar y además con límite de tiempo lo podemos utilizar, no solamente a petición de la madre porque quiere ver que el niño coma más. Y en cuanto a la hospitalización, por último, es poco frecuente en estos pacientes. Cuando es por enfermedad orgánica es para darle tratamiento a la enfermedad de base y cuando es por enfermedad no orgánica es para romper el el círculo vicioso de tensión para observar la relación padres e hijo. Muchas gracias. Damos gracias al doctor Sergio Fernández. En el aspecto nefrológico nos va a hablar el doctor José Miguel Hinojosa Lezama, egresado de la carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de la UANL, pediatra egresado del Hospital Universitario José Eleuterio González, nefrólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez y profesor de Pediatría y Nefrología aquí con ustedes. Buenas noches. También quiero agradecer la invitación tan amable que me hicieron para participar en esta ocasión. Bueno, el tema de falla de Medro en los aspectos nefrológicos los pudiéramos empezar a revisar de esta forma. Primero, ¿cuáles son los aspectos o cuáles son los elementos involucrados en la regulación del apetito? Entonces, existen varias de estas sustancias, como la leptina. La leptina es una proteína de la familia de las citoquinas que se produce en los adipocitos. Entonces, a mayor adiposidad se produce más leptina, ¿verdad? Y el efecto es sobre el hipotálamo y produce saciedad, produce sensación de saciedad, es decir, que nos indica que ya no podemos o no debemos de comer más. Por otro lado está la grelina. La grelina es un neuropéptido gastrointestinal, se produce en el estómago y en el intestino delgado, principalmente en el duodeno. Esta va a incrementar el apetito. Se secreta unas 2 horas antes de que toquen las comidas y disminuye después de las mismas y actúa sobre el hipotálamo lateral. Como ven ustedes, pues prácticamente el centro de la saciedad, el centro del apetito, el centro de la sed, etcétera, pues se localizan en el hipotálamo. Bien. Su administración en forma farmacológica pues incrementa la ingesta y la adiposidad del paciente. Y finalmente tenemos la otra hormona, que es la insulina, y que pues se la vamos a dejar al doctor Oscar que él hable un poquito más de ella. Bien, ahora, ¿cuáles son los datos clínicos que nosotros tenemos que buscar o que tenemos que interrogar cuando tenemos sospecha de enfermedad renal? Pues uno de los principales y que es de los más, que se pasan de largo con mayor frecuencia, pasan inadvertidos, es la poliuria y la polidipsia, ¿verdad? Aquí la polidipsia es consecuencia de la poliuria. El paciente tiene que beber agua o buscar ingerir más líquidos por las pérdidas anormales. Y esto, pues en los niños es difícil de evaluar, difícil de medir. Otra de las cosas es la detención del crecimiento, la estatura baja,
y las deformidades esqueléticas. Estas tres pues pudieran estar en un solo paquete en este sentido. La otra es la palidez, la presencia de hipertensión arterial o la presencia de alteraciones electrolíticas y ácido base, que encontramos pues generalmente en los exámenes de rutina que hacemos cuando un paciente queremos evaluar su estado general. Bien, la más frecuente de todas pues es la poliuria y polidipsia, ¿verdad? Bien, las causas más frecuentes de fallo de detención del crecimiento en enfermedades renales corresponden a dos áreas muy importantes. Una es la enfermedad renal crónica, antes conocida como insuficiencia renal crónica. Actualmente la llamamos enfermedad renal y pues era una situación en el contexto de la insuficiencia renal crónica cuando necesitábamos que un paciente recibiera tratamiento de sustitución renal, decíamos que el paciente tenía insuficiencia renal terminal. En el contexto de cualquier otra especialidad, una cardiopatía terminal, un cáncer terminal, una encefalopatía terminal, pues significaba que el paciente se iba a morir, le hiciéramos lo que le hiciéramos. Y aquí no, aquí el contexto de hablar de insuficiencia renal terminal, pues se refería exclusivamente a que iba a requerir sustitución renal. Es por eso el cambio de la denominación de este síndrome a enfermedad renal crónica. Y cuando la enfermedad renal crónica ya requiere tratamiento sustitutivo, pues la llamamos insuficiencia renal. Ahora sí. Muy bien. Aquí en la enfermedad renal crónica, estos cuatro aspectos, la acidosis metabólica produce directamente hiporexia o anorexia. La osteodistrofia renal también puede causar detención del crecimiento, una talla baja. Bien, la anemia, generalmente sabemos que la anemia en la enfermedad renal crónica es provocada por la deficiencia de la eritropoyetina. Sin embargo, muchos de estos pacientes, aparte de tener deficiencia de eritropoyetina, pues también tienen deficiencia de hierro, por ejemplo, o de otras sustancias, y esa anemia por deficiencia de hierro también produce hiporexia. Otro aspecto que tenemos que comentar son las restricciones alimenticias que indicamos los nefrólogos, que tenemos que restringir proteínas, que tenemos que dar cierto tipo de alimentos, etcétera, que también contribuyen a la hiporexia. Algunos aspectos, por ejemplo, la deficiencia de zinc produce alteraciones del gusto y del olfato, lo cual hace característico que, por ejemplo, un niño con enfermedad renal crónica, si le ofrecemos una paleta de caramelo, pues probablemente la rechace, a diferencia de niños con otras patologías que generalmente les gustan mucho los caramelos, ¿verdad? Esto pues se explica por alteraciones del gusto y del olfato. Otra de las situaciones importantes en la enfermedad renal crónica pues es la retención de azuados. Esta retención de azuados, el representante principal pues es la urea o el nitrógeno de la urea. Esto es una de muchas moléculas que se retienen en el organismo como consecuencia de la enfermedad renal crónica. Y esto lleva a que pues la misma urea trate de excretarse por las mucosas y por la piel, ¿sí? Entonces, todos hemos estado cerca de algún paciente urémico y notamos un olor del aliento, tienen un aliento especial, ¿verdad? Huele a orina. Bueno, esa sensación de oler a urea, a orina, amarga, ¿verdad? Pues la siente el mismo paciente. Esto hace que tenga anorexia también. Bien. Otras causas frecuentes pues son los trastornos de transporte tubular, y aquí pues me voy a referir a las dos más frecuentes, que son las acidosis tubulares y el síndrome de Bartter. Bien,
En la enfermedad renal crónica tenemos pues muchas alteraciones del metabolismo. Por ejemplo, la hipertensión arterial puede ser secundario a una hipersecreción de renina y consecuentemente de aldosterona. Esta aldosterona, junto con la presencia de las sustancias que decíamos que eran interleuquinas, que son citoquinas proinflamatorias, entre ellas las leptinas, ¿verdad? Pues producen o inducen a una resistencia a la insulina resultante de esta hiperactividad tanto de la aldosterona como de los glucocorticoides. Bien, además puede haber dislipidemias. Estas dislipidemias, aparte de acelerar la progresión de la enfermedad renal, también pueden provocar daño cardiovascular sistémico. Y este daño cardiovascular pues no es solamente en corazón, es en retina, en cerebro, en otras áreas, ¿verdad? Y por las elevaciones de las citoquinas, hay que resaltar la elevación de las proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, la disminución de albúmina, etcétera, que también contribuyen al catabolismo y a la acidosis metabólica y también a la hiporexia. Bien, las alteraciones de las adipocitoquinas, como la leptina y adipolectina, ¿verdad?, que si hay una situación inflamatoria y están elevadas, producen hiporexia, ¿verdad?, y que resulta en mayor resistencia a la insulina, la disminución de la actividad del eje de la hormona del crecimiento con el factor 1 de crecimiento semejante a la insulina, que como ustedes saben produce la talla baja, la detención del crecimiento de estos pacientes, además de una serie de inhibiciones de hormonales. Muchos pacientes desarrollan hipotiroidismo, desarrollan hipogonadismo, lo cual también disminuye su crecimiento y desarrollo, ¿verdad? En muchos pacientes esto es algo controvertido, menciona la actividad de grelina disminuida y en algunos casos incluso recomiendan el dar estimulantes del apetito en pacientes con enfermedad renal crónica. Esto, lo reitero, es algo controvertido y no todos los pacientes lo presentan. Las alteraciones de la vitamina D, tanto de la hidroxilación de la vitamina D en posición 1 para producir la 1,25 dihidroxicalciferol, como de la síntesis de esta como su efecto inhibidor de la hormona paratiroidea, pues conducen a la osteodistrofia renal, que también se puede asociar a deformidades esqueléticas y a la estatura baja. Y finalmente la acidosis metabólica que además de hiporexia puede provocar encefalopatía y coma en pacientes ya con enfermedad renal avanzada. Bien, ¿cuál es el manejo en este caso no de la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica, pues ya hay guías específicas para manejarla en cada una de sus etapas. Aquí, refiriéndome exclusivamente a la anorexia, pues una importante es la restricción de proteínas. Esta restricción de proteínas no se hace como lo hacíamos antiguamente, a decir, no, dale 1 gramo por kilo de peso, o dale 1,5 gramos, o dale medio gramo. No se trata de eso. Se trata de establecer, de acuerdo a la estatura, y darle el 100% de la cantidad diaria recomendada de este nutrimento. Esta restricción de proteínas se hace dando 2/3 partes de proteína de origen animal y 1/3 parte de proteínas de origen vegetal. El propósito es, por una parte, disminuir la producción de la retención de urea, tratar de disminuir el nivel de urea o de nitrógeno de la urea, que ya explicábamos que al excretarse por las mucosas provocaba náuseas, provoca hiporexia, como también el disminuir la carga ácida que le damos al paciente. Esta disminución de la carga ácida colabora para incrementar, para disminuir la acidosis metabólica y así mejorar su apetito.
El incremento de calorías, especialmente a través de hidratos de carbono, claro, considerando que sean hidratos de carbono complejos y que el paciente no sea diabético, puede ayudar al utilizar como sustrato el nitrógeno de la urea para producir aminoácidos no indispensables de la dieta y de esa manera disminuir el nivel de nitrógeno de la urea y de otras sustancias ácidas en la sangre y de esta forma mejorar su apetito. Existen algunos alimentos o suplementos para insuficiencia renal poliméricos, de dietas poliméricas. Estas no se recomiendan en pacientes menores de 4 años, como el Suplena, el Nepro, el Enterex renal, etcétera, ¿verdad? Y se considera, sobre todo en lactantes, la alimentación forzada, ya sea por sonda nasogástrica o bien con gastrostomía. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de hacer crecer al paciente lo más rápido posible para que sea candidato de recibir un trasplante renal, básicamente. Entre los suplementos que pueden requerirse en la enfermedad renal crónica, pues está la vitamina D, en aquellos casos que encontramos hipocalcemia o que encontramos una fosfatasa alcalina elevada, el suplemento de calcitriol, el calcio también, el hierro y la eritropoyetina. Ya comentábamos que la anemia por sí misma produce hiporexia y la deficiencia de hierro también, además de verse involucrado la deficiencia de hierro en trastornos inmunológicos y la predisposición a tener infecciones, y esto incrementar el catabolismo y la desnutrición del paciente. Siempre se ha recomendado dar suplemento de vitaminas del complejo B y finalmente la sustitución renal en aquellos casos en que estén en etapa de la enfermedad renal 5, que corresponde a la insuficiencia renal que antes llamábamos terminal. Muy bien. Bueno. Ahora, en relación con las acidosis tubulares, la manifestación principal es de poliuripolidipsia. Estos pacientes sí tienen detención del crecimiento y la causa principal, aparte de la acidosis metabólica que por sí produce hiporexia, también es que estos pacientes tienen incapacidad para concentrar la orina y tienen poliuria, y el paciente rechaza todo alimento por beber agua. Sí, hagan de cuenta, tienen una orina, es una orina hipostenúrica, como si tuviera una diabetes insípida, y entonces pues rechaza todo excepto el agua. Habitualmente tienen peso y talla bajos. Otro de los datos importantes pues es los episodios de deshidratación sin diarrea ni vómito, y la acidosis. En este caso, en el caso de las acidosis tubulares, siempre la acidosis va a ser hiperclorémica, es decir, de hiato aniónico normal, a diferencia de la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica, donde el hiato aniónico está elevado y no hay retención azoada. Puede haber deformidades esqueléticas, puede haber alteraciones del potasio sérico, conocemos las dos, la acidosis tubular proximal y distal, donde son hipocaliémicas, mientras que en la acidosis tubular tipo 4 es la hipercaliémica. La más frecuente de todas estas es la tipo 1, donde hay una incapacidad para acidificar la orina, y pues el diagnóstico es muy sencillo al tener un paciente con la paradoja de que tiene acidosis metabólica y que emite orina con pH alcalino. ¿Sí? Bien, estos son aspectos de pacientes con acidosis tubular tipo 1, donde podemos observar un retraso del crecimiento, de la maduración ósea, es muy característica, además del raquitismo que presenta. Pueden ver ustedes ahí las metáfisis de cúbito y radio, cómo están acopadas y ensanchadas
¿verdad? Es un paciente de alrededor de 1 año de edad, todavía no vemos los huesos del carpo, los huesecillos del carpo, ¿verdad? Y en la placa de abdomen es otro paciente diferente, podemos ver las sombras renales con calcificaciones que corresponden a la nefrocalcinosis característica en esta enfermedad. En algunas series también podemos ver la acidosis tubular tipo 4, la hipercaliémica. Recientemente pues se han descrito artículos donde esta acidosis tubular tipo 4 es secundaria a infecciones urinarias altas o bien a uropatía obstructiva en pacientes lactantes menores de 6 meses. Y pues en ese grupo de edad pudiera ser también pues muy frecuente, y la causa reversible es por resistencia a la insulina. Tan pronto se resuelve la uropatía o se corrige la infección urinaria, y entonces se corrige esta otra alteración. Bien, finalmente voy a dedicar tantito al síndrome de Bartter. Este síndrome de Bartter también es las manifestaciones de esta tubulopatía son de poliuria y polidipsia, ¿verdad? Habitualmente son pacientes de peso y talla bajos, hiporéxicos, que beben mucho líquido y que son vomitones. Son pacientes que vomitan, frecuentemente se confunden con enfermedad por reflujo gastroesofágico, y en estos pacientes lo característico es que tienen alcalosis metabólica, parecido a los pacientes con hipertrofia del píloro. Entonces tienen alcalosis hipoclorémica, y la causa de la alcalosis es una incapacidad para reabsorber el cloruro a nivel de la rama ascendente de la asa de Henle. Hagan de cuenta que es un paciente que está recibiendo furosemida todos los días, constantemente. Además de esto, se puede asociar a una hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. Por lo tanto, estos pacientes tendrán hiperreninemia, pero son normotensos. Otra de las cosas características son las alteraciones del potasio sérico, y finalmente existen 3 variantes: el clásico, el neonatal y el síndrome de Gitelman, que tiene que ver también con alteraciones del magnesio. En el síndrome de Bartter, también la historia clínica es importante. Frecuentemente las pacientes, la mamá tiene polidramnios en algunas de estas variedades, y que continúan con la poliuria del paciente, ¿verdad? Cuando una señora tiene polidramnios, pues uno puede sospechar varias cosas: que tenga una atresia de esófago, que tenga un trastorno neurológico el bebé, y que por eso no esté deglutiendo el líquido amniótico, pero también puede deberse a la poliuria del paciente. Muy bien, muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Miguel Hinojosa por su exposición. Enseguida, el doctor Óscar Flores Caloca hablará desde el punto de vista endocrinológico. Es médico cirujano y partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad de pediatría en el Hospital Universitario, subespecialidad de endocrinología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez en la Ciudad de México, con rotación por el Servicio de Endocrinología Pediátrica en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, España. Miembro del Colegio de Pediatría desde el año 2006 y miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica desde el año 2004. Esperamos su exposición. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Les juro que no me va a tardar más de 15 minutos. A mí realmente el niño que no aumenta de peso en endocrino como que no es lo más propio. Nosotros la somatometría clásica de los pacientes con endocrinopatías es talla baja y peso alto o peso normal. Entonces les quise traer lo que más vemos nosotros. Hay varias, de peso bajo y talla baja, vemos diabetes crónicas mal controladas,
podemos ver síndrome de Addison, pero realmente les quise traer unas de las que ha cambiado un poquito al final, unas perlitas nada más, otras de moda, y comenzando pues primero enfermedad de Graves, es algo clásica que con pérdida de peso. Aquí vamos a ver para el diagnóstico es clínico, la triada clásica de hipertiroidismo, bocio y exoftalmos. Bioquímicamente pues lo corroboramos por una TSH suprimida y unas hormonas periféricas tiroideas altas. La más clásica que nos dice la función tiroidea es la T4, principalmente la T4 libre. Aquí lo que ha cambiado un poquito, sabemos que los niños con enfermedad de Graves, que es la causa más clásica de hipertiroidismo, tienen bajo porcentaje de remisión. Hay varios estudios que dicen que del 15 al 30% después de 2 años o más de tratamiento con antitiroideos. Hay varias cortes, que ya no me voy a detener tanto aquí, que vemos que hay uno que dice 24 sin remisión de 25 niños con enfermedad de Graves menores de 5 años, después de 2 a 4 años de tratamiento con antitiroideos. Y así nos vamos. Hay varios que dicen que es poca la remisión que presentan estos pacientes. Factores predictores de remisión. O sea, remisión mencionamos que lo que hacemos con los pacientes con enfermedad de Graves, les damos antitiroideos 2 a 4 años, se los quitamos y un gran porcentaje en pacientes adultos quedan eutiroideos o normotiroideos durante muchos años. En niños no lo vemos y aquí factores de predictores son favorables, una tiroides pequeñita, un bocio pequeño, anticuerpos, estimulantes de TSH normales, y los pacientes con mayor edad. Los pacientes pequeños abajo de 5 años con tiroides grandes y anticuerpos muy positivos son factores desfavorables. Y las opciones de tratamiento, que es lo que básicamente me encamino en esta plática. Obviamente no vamos a hablar de enfermedad de Graves porque nos tardaríamos mucho. Opciones de tratamiento, lo que ha cambiado es que antes era muy clásico antitiroideos para todos, siempre. El yodo radioactivo pues no lo vemos como para niños, siempre lo veían como algo que te asocia con cáncer. En adultos es la primera opción de tratamiento. Y cirugía, si se fijan, tiene mucho tiempo utilizando estos 3 tipos de tratamiento. Antes siempre nos decían de más elecciones el propiltiuracil, el PTU. Aquí nosotros nos quedamos con el metimazol porque no lo encontrábamos y que nomás en Estados Unidos y caro. Básicamente el propiltiuracil tiene un riesgo de falla hepática que culmina en trasplante en 1 de 2000. Falla hepática reversible en niños tratados fue de 1 en 200. Y aquí lo que vemos es que no hay riesgo de falla hepática con el metimazol. Entonces, a gente decía, pues le doy PTU y lo voy vigilando, pero sabemos que las pruebas de función hepática no te predicen al 100% el paciente que te va a presentar falla hepática. Entonces, realmente el propiltiuracil ya está fuera del mercado del tratamiento para nosotros en los niños. No lo usamos ya ni siquiera de segunda elección y básicamente nos basamos en el tratamiento en el metimazol. Y el propiltiuracil en ocasiones hay gente que lo utiliza para prepararlos para cirugía. El metimazol, pues la dosis es de como aproximadamente 1 miligramo por kilo por día. Podemos utilizar, hay gente, estas son unas recomendaciones de la tablita que les puse arriba, que lo que tratamos de usar ahorita son dosis bajas de metimazol. En ocasiones podemos usar dosis muy alta cuando tenemos un hipertiroidismo muy severo. Efectos adversos son dependientes de la dosis. El principal es neutropenia o granulocitosis. Y aquí lo que hacemos es, antes también, cuando a mí me tocó estar en entrenamiento, utilizábamos mucho el típico tapazol a dosis muy altas para aprovechar el efecto inmunomodulador y les poníamos hormonas tiroideas para evitarles el hipotiroidismo. Actualmente esto ya tampoco se utiliza, entonces utilizamos solamente el metimazol para tratamiento. Y se ha visto que el tratamiento de 2 años básicamente es lo mismo que utilizarlo 4 años. Antes era clásico decir, dáselo hasta 6 años y es más frecuente que no te vaya a volver a recaer. El yodo, como mencionamos, se asocia con un 95% de cura y es lo que utilizan los de adultos. A nosotros cuando nos llegan adolescentes con una enfermedad de Graves, ya de 16, 17 años, ya los pasamos a yodo directamente porque sabemos que es lo primero que van a saber los de adultos. De hecho, el yodo antes nomás era adultos, después se bajó a 12 años. Actualmente yodo lo aplicamos desde los 8 años de edad. Y pues la mayoría, un gran porcentaje, se queda en hipotiroidismo. Hay algunos casos que quedan normotiroideos.
No se ven efectos adversos, ya tiene como más de 40 años utilizándose. Y aquí pues lo que te hacemos es detener antitiroideos 3 a 5 días antes de aplicar el yodo y dejar solo beta bloqueadores después de aplicar el yodo. 5% requerirá otra dosis. Usualmente cuando tú les pones yodo radioactivo, como dijimos, quedan normotiroideos o hipotiroideos la mayoría. Si vemos que persisten hipertiroideos, podemos dar otra dosis después de 6 meses. La cirugía prácticamente ya no es más histórico que otra cosa y la utilizamos solamente con bocios muy grandes, arriba de 80 gramos, y no se ha asociado, no hay evidencia que lo asocie con mayor muerte por cáncer en adultos el yodo. Entonces, lo que tenemos ahorita es que nos han llegado ya varios niños abajo de 5 años con enfermedad de Graves, y aquí lo que estamos haciendo es que los tratamos más médicamente y ya como segunda opción les ponemos el yodo. La otra, esta está más de moda que otra cosa, es el déficit de hormona de crecimiento, constituye aproximadamente el 5% de causas de talla baja. En el crecimiento postnatal es la hormona más importante, las prenatales, que es la que les toca en la vida fetal, hablamos de insulina, hormonas tiroideas y factores de crecimiento, principalmente IGF-2 e IGF-1. Entonces, por eso cuando vemos pacientes deficientes de hormona de crecimiento, se empiezan a ver clínicamente después del año de edad. El primer año de edad tendría que ser una deficiencia clásica de esas severas cuando vemos niños pequeñitos que nacen que desde el nacimiento nacen por una desviación estándar por debajo de la media. Son pacientes cuando los vemos en el periodo del nacimiento, de la lactancia, los vemos con hipoglucemias, pueden presentar icturicias prolongadas, se asocian con partos traumáticos, meningitis, puede haber consanguinidad entre familia, anormalidades de la línea media, vemos también hipoplasia del tabique nasal o retraso de la edad esquelética. Esto de la edad esquelética, si se fijan, lo mencionaron varias veces. Siempre cuando nosotros veamos una edad esquelética ligeramente retrasada, hablamos de los niños pequeñitos secundarios a los retardos constitucionales del crecimiento y desarrollo. En ocasiones se pueden retrasar hasta el 40%. Cuando veamos una edad esquelética o una edad biológica muy retrasada, hay que pensar en enfermedades sistémicas como las nefropatías, o una enfermedad sistémica, neumopatía de cardio, de lo que ustedes quieran, y principalmente endocrino. Endocrino, lo que nos retrasa mucho la edad biológica son los hipotiroideos y las deficiencias de hormona de crecimiento. A la exploración física, pues hacemos la somatometría, peso, talla, índice de masa corporal, etcétera. Vemos una bioquímica general, todos los exámenes generales, y hacemos unos estudios para hormona de crecimiento. Que de estos pues estudios para hormona de crecimiento para diagnosticar, lo más clásico es una IGF-1 y una IGF-BP3, que te ayudan y te sugieren mucho cómo está la hormona de crecimiento. Dentro de las pruebas de estimulación están las pruebas fisiológicas, que a veces utilizamos como estímulo el ejercicio y el sueño. Actualmente ya casi no se utilizan. Las pruebas que utilizamos más como para estimulación son las farmacológicas, principalmente la más potente es la insulina, provocarles una hipoglucemia y medirles hormona de crecimiento. Abajo de 10 kilos no lo hacemos, lo tratamos de evitar. La clonidina, que es el catapresan, también lo usamos mucho para estimular la hormona de crecimiento en las pruebas, lo usamos mucho también como tratamiento crónico, L-dopa, propanolol, arginina, glucagón, etcétera. Y aquí el tratamiento con hormona de crecimiento, pues ya sabemos que es una hormona biosintética, es exactamente igual que la que produce cualquier otro niño, se utiliza por más de 40 años, a partir del 1985 se empezó a hacer por DNA recombinante y se administra vía subcutánea diariamente por la noche para mimetizar más a una persona como produce su hormona de crecimiento. Las dosis 25 a 50 microgramos por kilo por día. Y el tratamiento, ¿cuándo se los quitamos? Cuando crecen menos de 2 centímetros por año o que vemos en la edad esquelética que ya está todo cerrado.
Aquí ante el déficit de hormona de crecimiento se deberá también valorar el resto de las hormonas. Siempre les pedimos una resonancia y una reserva hipoficiaria, y el seguimiento del tratamiento se hace cada 3 a 6 meses. Yo lo que hago en mi experiencia personal es una cita con estudios, otra cita sin estudios. De los estudios que les valoramos, le checamos siempre la glucosa. Es una hormona diabetogénica que hasta hoy se ha demostrado que no te produce diabetes. Vemos unos valores de IGF-1 que te sugieren mucho si te pasas o te quedas corto de dosis. Otras indicaciones para el uso de hormona de crecimiento: Turner, insuficiencia renal, Prader-Willi. Los niños pequeños para edad gestacional, se las puse en amarillo porque son las siguientes 3 diapositivas ya para terminar. Alteración del gen CHOX y talla baja idiopática. Esta de talla baja idiopática como que ya tiene pocos años de haberse aprobado. Son niños pequeñitos que no sabemos por qué, que están por debajo de la percentila 3 y simplemente no crecen. Ya en Estados Unidos se utiliza hormona de crecimiento, en Europa todavía no. Y bueno, y sabemos que los niños de peso bajo para edad gestacional, que yo creo que muchos tenemos en la consulta, el típico niño que llega y que no aumenta de peso ni de talla y que la mamá está muy desesperada y la abuelita te quiere comer, sabemos que ellos tienen 5 a 7 veces mayor riesgo de tener talla baja. Hay muchos estudios ya desde los 70 donde se han visto que estos niños con el uso de hormona de crecimiento aumentan aproximadamente como 11 centímetros comparado si no lo hubiese utilizado, más menos 2 centímetros. En Estados Unidos, aprobado por FDA desde el 2001 para los pacientes de peso bajo que no recuperan talla a los 2 años. En Estados Unidos, si también se agrega prematurez, se esperan hasta los 4 años. Y en Europa ellos utilizan hormona de crecimiento en un peso bajo que no se recupera hasta los 4 años. Ya esto pues habla de la reprogramación fetal, y en estos niños pues sabemos que tienen mayor frecuencia de diabetes tipo 2, de problemas cardiovasculares, de obesidad, y esto se habla por un aumento en la sensibilidad a la insulina como mecanismo de defensa por la malnutrición o el problema de estrés que tengan en la vida fetal. Y esto en la vida postnatal se vuelve una reprogramación que los condiciona más para problemas de síndrome metabólico y diabetes, como dijimos. También hay otras teorías que en la vida prenatal una hormona, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que te aumenta los niveles de cortisol. Esta postnatalmente también te va a provocar esto, condicionándote una resistencia a la insulina y el síndrome metabólico y la diabetes que dijimos. Entonces, el niño que no recupera talla para los 4 años es el que vemos para utilizar hormona de crecimiento. Las dosis son más altas que en un paciente deficiente. Se parecen a las de las niñas con síndrome de Turner o el Prader-Willi, que es el doble de la fisiológica, de 30 a 60 microgramos por kilo por día y por la noche. Pues muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Óscar Flores Caloca. Y por favor, pido a los 2 ponentes anteriores pasar al frente para alguna pregunta de los aquí presentes. Acerca de que frecuentemente llegan pacientes al consultorio de hijos que son padres por talla baja, ellos, natural, vamos a decir, los padres, pues que el producto está bien en su morfología, nada más que sigue una línea de crecimiento en la percentil 3 o por debajo de la percentil 3, pero está de acuerdo con la estatura de los padres. ¿A esos niños se les recomienda, no se les recomienda? ¿O hay alguna contraindicación para usar la hormona? Miren, ¿Cómo? bueno, perdón, para talla baja familiar, lo que ustedes dijeron, son diagnósticos que se hacen por descarte. Tú si ves papás pequeños y el niño va en la gráfica de crecimiento, ponemos algo que se llama talla blanco familiar. Se suma la talla del papá más de la de la mamá, más menos 13 y entre 2, es una fórmula de tantas. Entonces tú lo graficas al finalizar la curva. Si ese niño vemos que está dentro del carril de crecimiento para su talla blanco familiar, aparte le tomas exámenes generales, un perfil tiroideo y una IGF-1 y todo sale normal, así por descarte llegamos a ese diagnóstico, talla baja genética. Actualmente no está aprobado el uso de hormona de crecimiento para tallas bajas familiares. Hay algunos artículos que han salido que mencionan que hasta 5 a 7 centímetros, como si fuera una talla baja idiopática, se pueden aumentar, pero hasta el momento no hay tantos estudios que sustenten eso. Entonces todavía no está aprobada para talla baja familiar y tampoco para retardo constitucional del crecimiento y desarrollo.
Miren, el riesgo de hormona de crecimiento, hasta hoy que tiene 40 años utilizándose, la que se obtiene por ingeniería genética, tiene relativamente buen margen de seguridad. Siempre nos peleábamos con que la mamá te lo pregunta, que si más riesgo de cáncer. Hubo un estudio hace 20 años que lo asociaban con leucemias. Actualmente está el estudio del KICS, que es un estudio de Pfizer y de varias industrias farmacéuticas con más de 30,000 niños, en los cuales hasta hoy no se asocia con riesgo de cáncer, de diabetes, pero bueno, como sabemos, el paracetamol te puede causar cirrosis y nada es agua, entonces siempre nos vamos con cuidado y más que son niños. Riesgos, se tiene, sabemos que aumentan los niveles de glucosa. La acromegalia en adultos se asocia con cáncer de hígado, pulmón, hueso. Entonces realmente ahorita con los niños preferimos lo que está totalmente aprobado es lo que utilizamos, y se dan como quiera, los vigilamos, como dijimos, cada 3 a 6 meses con estudios y clínicamente. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Sergio. ¿Cómo sospecharíamos alergia a la proteína de la leche de vaca en lactantes asintomáticos que marcan hiporexia y no suben de peso? Bueno, el diagnóstico de la alergia a proteínas de leche de vaca, habitualmente el paciente debe tener más síntomas. El hecho de que no coma no puede sustentar el diagnóstico. Si el paciente no tiene ningún dato de alarma, a excepción de que no está ganando peso, se puede hacer una prueba terapéutica con el cambio de fórmula durante 2 semanas, y en ese paciente, si al paso de las 2 semanas el paciente empieza a recuperar peso, hay un cambio en su estado nutricional, pues entonces podemos inferir que el paciente tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca. Sin embargo, el puro hecho de que no aumente de peso sin otros síntomas, es difícil poder decir que el paciente es alérgico a la proteína de la leche de vaca. Habitualmente tiene más sintomatología, es un paciente con irritabilidad, con dermatitis atópica, con diarrea, no solamente la pura hiporexia. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Pues bien, le damos las gracias a los 3 expositores por esta plática. Y muchas gracias por su presencia. Gracias a usted.